El día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención de desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores. Como les comentaba al inicio, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, por favor, me pueden interrumpir porque no logro ver quién está levantando la mano. Entonces, la idea es poder explicar un poco a profundidad lo que puede pasar en cada uno de estos segmentos de nuestros miembros superiores y dar unas recomendaciones para que lo podamos replicar a nuestros demás compañeros y de esta forma tener claridad sobre esas enfermedades, lesiones que se pueden presentar en nuestros miembros superiores a raíz de nuestras actividades diarias. Entonces, para iniciar, voy a hablar un poco acerca de la fisiología normal de esta parte del cuerpo muy importante, que es los miembros superiores. Entonces, ahí pueden ver la otra imagen, la otra diapositiva. ¿Sí se pasó? Sí. Ok, perfecto. Entonces, como pueden ver en la imagen, en el lado derecho aparece una parte, la parte anatómica, una fotografía de miembro superior. Entonces, vemos de que nos están mostrando cómo está conformado. Tenemos que el miembro superior está conformado por 4 segmentos. Está la cintura escapular, está el brazo, que es el hueso del húmero. Doctora, Está perdón que la interrumpo. Sí, señora, dígame. Todos están escuchando bien porque están escribiendo que no se escucha, que no hay audio. Por favor, confirman si están escuchando bien la capacitación. En Buenavista, La Guajira, se escucha fuerte y claro. Bueno, puede continuar, doctora. Muchas gracias. No, tranquila y gracias. Por favor, de pronto los que no están escuchando, verifiquen que tienen su micrófono, perdón, la parte del volumen alto para que puedan escuchar mejor. Gracias. Y así cualquier cosa que de pronto, como yo no estoy viendo lo que están escribiendo, me pueden interrumpir. Entonces, continuamos. Acá vemos de que el miembro superior, como les comentaba, está compuesto por 4 segmentos. Tenemos la cintura escapular, el brazo, que está compuesto por el húmero. Tenemos el antebrazo, que está el cúbito y el radio, y tenemos la mano, ¿sí? Digamos, es la parte ósea que está constituida en el miembro superior. Esta parte de nuestro cuerpo se caracteriza por su mayor movilidad, porque tiene la capacidad para sujetar y para manipular cualquier objeto, ¿sí? Y todo lo hacemos con nuestras manos. Entonces, digamos que es una parte fundamental para nuestras tareas de la vida diaria. Tenemos que hay un total de 33 huesos, más o menos, 42 músculos, articulaciones. Tenemos el plexo braquial, que es el que inerva la mayor parte del miembro superior. Entonces, vemos de que es un conjunto de articulaciones, de tejidos blandos que nos van a permitir realizar los movimientos normales, la sujetación de todo lo que es la manipulación de nuestro miembro superior. El hombro como tal es la articulación que más movimiento tiene del cuerpo humano y ahí podemos encontrar movimientos de flexión, de extensión, de rotaciones. ABD, que es separar el brazo, ¿sí? De nuestra línea media, y ADD, que es lo contrario, unirlo hasta nuestra línea media. Entonces, estos son un poco así, a grosso modo, la estructura anatómica de nuestros miembros superiores, que como les dije, están constituidas por diferentes estructuras y obviamente de esta hace parte todo la parte locomotora. Entonces, bueno, les informo que 15 minutos antes de finalizar le van a enviar lo que es el link de la asistencia y el link de la evaluación de la capacitación para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, seguimos. Vamos a hablar de la articulación del hombro. La articulación del hombro es la articulación que más movimiento tiene del cuerpo humano, ¿sí? Como ustedes pueden de pronto donde están comenzar a mover el hombro, ustedes ven que el hombro gira en diferentes direcciones. Entonces, esa articulación
por tener esa cantidad de movimiento, obviamente nos puede generar lesión más rápido que de pronto otras articulaciones donde los movimientos o los ángulos de esos movimientos son muy limitados. Entonces, en esta articulación vemos que está conformada por huesos como el omóplato, la clavícula, el acromión y el húmero, ¿sí? Estos son los huesos que unen el hombro, ¿sí? O que están conformados o que están envolviendo, que están dentro de la articulación. Tenemos también tejidos blandos como los tendones, que son esas raíces donde inicia o termina la musculatura, que también se inserta en esa articulación. Y tenemos también una bolsita que está de color azul, que es la bursa, que ustedes también han escuchado de cuando se inflama, entonces da la bursitis. Entonces, digamos que como tal la estructura de la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral, que une estos tres huesos, como les comentaba, como tiene mucho movimiento, es una articulación que a nivel de enfermedades laborales, osteomusculares, es una de las principales también. Vemos de que hay tareas donde la persona tiene que estar muchas veces con un ángulo mayor de 90 grados y esto va a ocasionar un pinzamiento, va a ocasionar muchas veces inflamación en cualquiera de estos tejidos del hombro. Entonces, es importante que en esta parte logremos identificar cuáles son esas tareas, cuáles son esas actividades donde debemos hacer algún tipo de manipulación, ya sea un levantamiento de carga, un transporte o traslado, ya sea de pronto una persona que esté en archivo, que tenga que levantar el hombro por encima de 90 grados, o una persona que de pronto en la parte ergonómica la condición de su puesto no es la adecuada. Entonces, por ejemplo, no tiene los antebrazos apoyados al escritorio al momento de digitar y sucede que la persona está digitando en el aire y obviamente esa recarga de fuerza la está haciendo el hombro. Entonces, acá, como personal del área de seguridad y salud en el trabajo, debemos tener claro que nuestra prioridad es la prevención, ¿sí? Debemos identificar, como les dije, todas estas tareas o actividades de nuestros compañeros donde logremos tener claridad de que se están realizando actividades no solamente de movimientos repetitivos, que también es uno de los factores, pero como les dije, de cualquier tipo de movimiento o de actividad o de tarea que me lleve a hacer una flexión mayor a 90 grados, que tenga una postura prolongada por más de 2 horas, que la persona de pronto su condición ergonómica, su puesto de trabajo, no es el ideal o el adecuado, que de pronto nos falta de pronto ayudarle a reorganizar su puesto para que pueda apoyar sus antebrazos. Entonces aquí es importante que cuando identifiquemos eso podamos intervenir de manera preventiva para evitar futuras lesiones en miembro superior. En este caso, hablando específicamente de la articulación del hombro. Porque, bueno, ustedes conocen que todas las enfermedades osteomusculares, que son las principales a nivel mundial en cuanto a temas laborales, la parte de osteomuscular, la parte de estas lesiones no tienen cura, o sea, son progresivas, son degenerativas, son enfermedades que lastimosamente le cambia el estilo de vida a una persona. Y obviamente cuando ya aparece, lo que se puede hacer es hacer alguna intervención correctiva, pero no vamos a tener una cura completa, ¿sí? Y lastimosamente, cuando esto sucede, la persona tiene que vivir el resto de su vida con medicamentos, con terapias, con tratamientos, etcétera. Entonces, la idea es evitar que esto suceda. Entonces, a raíz de esto, por ejemplo, tenemos la lesión más común en el hombro, es el hombro doloroso, ¿sí? El hombro doloroso es una enfermedad pues causada por múltiples factores, donde comienza con un cuadro agudo de dolor constante, es un dolor intenso,
sobre todo cuando la persona va a realizar cualquier movilización del hombro, ¿sí? Entonces, ¿qué Una sucede? pregunta. Sí, claro que sí. ¿La fibromialgia es una enfermedad osteomuscular? Sí, señorita. Es osteomuscular y, pero acá, dependiendo, porque pueden haber en diferentes zonas, ¿sí? Es muscular. Es un dolor, una inflamación en músculos. Entonces, muchas veces es una fibromialgia múltiple que puede estar, digamos, aparecer los síntomas en cualquier músculo del cuerpo o a veces solamente está en regiones, ¿sí? Está sectorizada, ya sea en miembros superiores, en espalda, en miembros inferiores, pero sí es una Bueno, enfermedad. bueno. Listo, gracias, doctora. Listo, claro que sí. Entonces, como les decía, el hombro doloroso viene con ese cuadro agudo de dolor intenso. Entonces, muchas veces la persona comienza con un simple dolor, algo leve, no le prestamos atención porque tenemos miles de cosas que hacer. ¿Y qué sucede? A medida que el tiempo pasa, todo lo que es inflamación va aumentando si seguimos movilizando o moviendo la articulación. ¿Qué pasa? Que llega a un punto donde como el dolor es fuerte, ¿qué hago? Yo no muevo. Entonces trato de no mover el hombro porque me duele y esto me lleva a otro diagnóstico que es el hombro congelado, que viene más que todo a raíz de un hombro doloroso. El hombro doloroso puede estar causado por cualquier inflamación de los tejidos blandos que se encuentran en ese lugar, como les comentaba, la bursa, los tendones, los músculos. Entonces, es importante que si tenemos un síntoma o un signo de al momento de hacer algún movimiento del hombro, podamos enseguida identificar y poder ir al médico para que con los exámenes paraclínicos, con esas ayudas diagnósticas, resonancia, TAT, rayos X, podamos tener claridad a qué se debe ese dolor. Entonces, el hombro doloroso, como les dije, es una de las enfermedades más comunes a nivel del miembro superior a raíz de movimientos repetitivos, a raíz de un mal levantamiento, cuando no tengo las normas claras de cómo hacer un levantamiento de carga manual, yo puedo lesionarme el hombro. Cuando tengo una postura prolongada por más de 2-3 horas y yo no cambio de postura, ¿sí? Eso también me puede afectar y me puede dar inflamación. Entonces, es importante que tengan en cuenta que para este tipo de sintomatología y de enfermedad, yo debo enseguida buscar ayuda, ¿sí? Debo alzar la mano, buscar ayuda, sacar cita y no esperar que el dolor sea más fuerte, más incapacitante y después ya tenga la enfermedad como tal. Seguimos con la articulación de codo. Entonces, la articulación de codo también es una articulación que donde ocurren bastantes enfermedades a nivel osteomuscular. En esta articulación es la que nos conecta el hueso del brazo, en este caso el húmero, con los dos huesos del antebrazo, que es el cúbito y el radio. Entonces, en esta parte del codo, ¿sí? Ustedes pueden, ahí donde están, pueden tocarse esa parte del codo. Todo eso lo recubre una articulación, ¿sí? Están esos tres extremos de los huesos y están cubiertos por todo lo que es cartílagos y hay todos otros tejidos que se insertan en esta articulación. ¿Qué sucede? Como tiene movimientos de flexión, de extensión, rotaciones y de supinación y pronación, cuando yo hago alguna actividad repetitiva, ¿sí? Cuando digito de pronto de forma continua por más de 3-4 horas seguidas, cuando tengo que hacer alguna actividad donde me genere que yo realice flexión y extensión del codo, yo obviamente estoy anexando un factor de riesgo para que aparezca una enfermedad que es muy común y que yo sé que ustedes la han escuchado, que es la epicondilitis, ¿sí? La epicondilitis, ¿cuándo aparece? La epicondilitis aparece cuando ya esos tendones, si ustedes pueden ver la imagen, ven los tendones que se insertan en el epicóndilo, que es el hueso, como decir, el codo, ¿sí? Ustedes tocan el codo y ahí se insertan los tendones. Entonces, cuando yo realizo movimientos repetitivos,
cuando yo levanto una carga, cuando yo hago cualquier tarea o actividad que me está generando que el músculo esté en constante contracción, relajación, esos tendones comienzan a inflamarse, ¿sí? Se inflama y en muchas ocasiones se rompen. Hay unos micro desgarros de esos tendones y eso es lo que me produce la epicondilitis, ¿sí? Que también en ocasiones se llama codo de tenista o hay una que es codo de golfista. ¿Y por qué? Porque a estos deportistas sufren mucho de esta enfermedad, obviamente porque su función o su tarea en el deporte es hacer movimientos con el codo y obviamente esto lo lesiona si no preparamos nuestro cuerpo, ¿sí? De igual forma, muchos de ustedes y de sus compañeros realizan tareas administrativas y tareas operativas donde generan este tipo de movimientos en el codo, de flexión, de extensión, de pronación, supinación. Entonces, ¿qué sucede? Si esto yo lo hago de forma continua, ¿sí? Y adicional a eso, yo no hago pausas activas, yo no preparo mi cuerpo, yo no tengo una buena alimentación. ¿Qué pasa? Que poco a poco, cada microtrauma o cada vez que yo lo hago de forma incorrecta, el tendón comienza a lesionarse, ¿sí? Hasta que llega el momento donde ya aparece la enfermedad. Este es un diagnóstico bastante común en cuanto a la parte administrativa, pero también obviamente está en la parte operativa. Es bastante limitante porque estamos hablando de miembro superior y todos necesitamos pues nuestras manos, nuestros brazos para poder hacer o coger o escribir o cambiarnos, peinarnos, o sea, solamente para las actividades de la vida diaria nos damos cuenta que es necesario que tengamos nuestros miembros superiores en excelente estado. Entonces, ¿qué sucede? He conocido muchos casos de personas con epicondilitis bastante fuertes que el solo hecho de levantar un vaso con agua le duele. O sea, hay dolor en el codo, ¿sí? Cuando la persona realiza cualquier tipo de movimientos, hay dolor. Cuando la persona se está peinando, ¿sí? O se está cambiando, que genera que tenga que estirar los brazos y nuevamente flexionarlos, hay dolor. Entonces, es como les digo, es un dolor bastante incapacitante por el lugar donde ocurre, ¿sí? Es un dolor que va a subir si la persona no está en tratamiento, si la persona no le da un pare, y no solamente hablo de la parte de los medicamentos, sino también en la parte de ejercicios, de pausas activas y todo eso. ¿Por qué? Porque es la única forma que podamos prevenir y lastimosamente corregir cuando esto aparece, sin llegar a una cura completamente. Entonces, la idea es que ustedes tengan claro de que esto se puede prevenir, ¿sí? Estas enfermedades que estamos hablando, esto que les estoy mostrando, se puede prevenir, independientemente de la tarea o de la labor que la persona realiza. Obviamente teniendo en cuenta muchos factores y pues contando con las condiciones ergonómicas adecuadas, entonces yo pongo el otro 50% que es la parte de la higiene postural, saber que debo apoyar mis antebrazos, por ejemplo, en la parte administrativa, apoyar mis antebrazos en el escritorio, es decir, el teclado debe estar separado de mi cuerpo, por lo menos unos 15-20 centímetros, que me permita apoyar mis antebrazos. Entonces es importante pues, tener en cuenta este tipo de recomendaciones. Si ya estoy teniendo estos síntomas o estos signos que les estoy comentando, inmediatamente asistir al médico, no esperar que aumente. Y importante también que tengamos en cuenta de que hay una serie de tratamientos que podemos hacer por parte de nosotros, y eso les diré ahorita al final, qué podemos hacer para evitar de que aumente y poder tratarlo en nuestra casa, ¿sí? Entonces, pero como les digo, sin olvidar que tengo que asistir a un centro médico, a una IPS, donde me manden exámenes diagnósticos, poder descartar, y si ya yo sé que es algo leve, evitar de que se convierta en una lesión o una enfermedad.
Tenemos en el orden de miembro superior, como les dije, empezamos con hombro, hablamos de codo y vamos por la articulación de muñeca y mano. Como pueden ver en la imagen, es una articulación donde tiene muchos huesos, ¿sí? Unos huesos pequeños que se encuentran en la mano. Nos va a unir lo que es el radio del cúbito, nos va a unir a la mano, ¿sí? A los huesecillos que tenemos en la mano. Esta articulación también es muy compleja, como tienen huesos pequeños, también tiene una serie de tejidos blandos, todo lo que son tendones, músculos, nervios, que pasan por esta articulación y que también se lesionan. Entonces, la parte de enfermedades de la articulación de muñeca y mano también es muy común este tipo de enfermedades osteomusculares a nivel laboral, y creo que todos ustedes conocen pues la principal, que de pronto es la que más escuchamos y porque es la que más aparece en la parte de muñeca, que es el síndrome del túnel del carpo, ¿sí? ¿Qué pasa con esta enfermedad? Y ahí voy a explicar porque de pronto para algunos no hay claridad qué pasa, o sea, por qué se llama túnel del carpo, qué quiere decir síndrome, qué sucede en la muñeca, qué me pasa en los dedos, porque a veces me duele desde el cuello y resulta que lo que tengo es un túnel del carpo. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una enfermedad que, si ven en la imagen, ¿sí? Ocurre por el nervio mediano, ¿sí? El nervio mediano es el que se lesiona en este síndrome. Si ustedes ven en la imagen que está arriba, vemos un ligamento, ¿sí? Lo que está en blanco es el ligamento transverso del carpo. Ese ligamento es el que pasa, como ven ahí, y por debajo del ligamento pasan una serie de tejidos como tendones, como nervios, que al momento de que ese ligamento comienza a estrecharse, obviamente hay una presión, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en la imagen, por ese túnel, por eso se dice túnel, porque el ligamento se convierte como en un túnel, ¿sí? Hace una especie de túnel. No sé si me están escribiendo para que por favor de pronto abran el micrófono y pregunten, porque no puedo leer lo que están escribiendo. Si de pronto tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Entonces, como les decía, está el ligamento transverso que me forma un túnel, y por debajo de ese ligamento pasan los tendones y pasa un nervio, que es el nervio mediano, ¿sí? Si ustedes ven el cordón amarillo que está en la primera imagen, que está por debajo del ligamento, ese es el nervio mediano. Ese es el nervio que se lesiona en este síndrome del túnel del carpo, ¿sí? ¿Cómo se lesiona? Porque cualquier proceso, ya sea inflamatorio, cualquier proceso, porque si hacemos movimientos repetitivos con muñeca, ¿qué sucede? Que se van a inflamar los nervios y que los tendones, perdón, y que me van a presionar el nervio mediano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay esa presión del nervio a la altura del túnel, comienza una serie de síntomas y signos como hormigueo, adormecimiento, dolor, entumecimiento, calambres, calor. La persona siente alteraciones de la sensibilidad, por lo general en el primero, segundo y tercer dedo de la mano, porque si ustedes ven la imagen, encima del ligamento pasa otro nervio, que es el nervio cubital, que va a inervar los dos últimos dedos. Pero obviamente, como la persona le duele la mano, y no te va a decir me duele el primero, segundo y tercer dedo, no, me duele la mano, ¿sí? Tengo calambres en los dedos, tengo adormecimientos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es importante por eso resaltar que el que se está afectando en este síndrome es el nervio mediano, ¿sí? Tenerlo muy claro, que eso es lo que sucede con esta enfermedad. ¿Qué sucede también con esta enfermedad? También es importante tenerlo en cuenta, de que muchas veces esta compresión o esta presión de este nervio no solamente va a ser de la muñeca hacia los dedos, sino que también puede dar signos y síntomas de la muñeca hacia arriba.
Es decir, este nervio mediano, que es el que se comprime en el túnel, sale del plexo braquial que sale desde el cuello, ¿sí? Desde la médula espinal a raíz de las cervicales, de las vértebras cervicales, las raíces nerviosas, de ahí sale el plexo braquial, que es el que va a inervar todo miembro superior. Entonces, este nervio, cuando se comprime, como puede dar síntomas del lugar de la compresión hacia abajo, es decir, solamente muñeca y dedos, también puede dar síntomas, perdón, de ese lugar hacia arriba. Es decir, la persona puede decir, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele más abajo el codo, siento calambres en todo el miembro superior y puede ser por la compresión de este nervio mediano. Estos síntomas, por lo general, y signos aparecen cuando la persona está en reposo, cuando la persona pues ya está un poco, entre comillas, descansando, comienzan a aparecer. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo ya ha dejado como de estar activo, ya por ejemplo terminó su jornada laboral, ya va a dormir o no sé, está descansando y comienza el dolor, ¿sí? Comienza el dolor, más que todo en las noches, y es un dolor también muy limitante. Las personas que de pronto han padecido esta enfermedad, pues pueden dar fe de que es un dolor que es muy fuerte, que digamos, trae muchas veces los dedos, las manos no la pueden abrir y cerrar de la limitación que causa ese síndrome. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto ya aparece, por eso les decía la importancia de poder ir al médico con tiempo. Acá tenemos un estudio diagnóstico que es la electromiografía, que nos va a decir si sí o si no hay compresión de este nervio mediano, ¿sí? Entonces es una serie de examen que le colocan unas agujitas, le pasan una conducción nerviosa y nos puede decir el examen si cuando pasó por el ligamento, por ese túnel, hubo alguna compresión. Entonces es importante pues tener en cuenta este tipo de exámenes para poder tener un diagnóstico certero, porque puede ser una tendinitis, porque puede ser otra patología, pero se confunde con el túnel del carpo porque está en la misma zona, ¿sí? En la imagen que ustedes ven abajo, pues ya es real, es una mano donde está como que un poco más claro internamente cuáles son esas estructuras. Pero cuando la persona ya tiene esta enfermedad, que ya la han diagnosticado, es importante que podamos tener un buen tratamiento, ¿sí? Para cualquiera de estas enfermedades a nivel de miembro superior, llámese hombro doloroso, hombro congelado, epicondilitis, síndrome del túnel del carpo, poder tener claro de que, primero, si hay dolor, tengo que consultar. Segundo, vienen unos exámenes diagnósticos que debo realizar para descartar y para confirmar qué tipo de lesión tengo en ese momento. Tercero, poder tener un tratamiento adecuado. Entonces, muchas veces nos automedicamos, ¿sí? No tenemos claro que no todos los medicamentos nos sirven para todas las mismas lesiones o el mismo medicamento que le sirve a esta persona le va a servir a la otra. Entonces, por eso es importante tener claro con mi salud, primero lo que tengo, ¿sí? Para poder que médicamente me envíen el tratamiento. Pero hay un tratamiento que sí podemos realizar en casa, que es el tema de todo lo que es frío-calor, ¿sí? Las terapias que puedo hacer en mi casa con compresas, tratar de, por ejemplo, todo lo que es para estas patologías, me van a servir. El frío me sirve mucho porque desinflama, ¿sí? El frío me ayuda a desinflamar los tejidos internos. Entonces es importante que si vamos a aplicarnos hielo o la crioterapia, ¿sí? En el caso de la muñeca es mucho más fácil porque la podemos sumergir en un recipiente con bastante hielo, sumergirla y esperar de 15 a 20 minutos. Sé que es bastante tiempo, sé que los primeros 6 minutos son muy dolorosos porque sentimos ardor, nos está quemando el hielo, pero luego de estos 6 minutos viene un proceso analgésico, un proceso anestésico, ¿sí? Se duerme la parte de la estructura, comienza el frío, el hielo,
a llegar hasta esos tejidos internos y comienza a desinflamar al minuto 10. Por eso es importante que podamos soportar por lo menos 15, 20 minutos esta terapia para de esta forma verdaderamente tener mejoría, ¿sí? Porque si yo me voy a aplicar hielo y cada 5 minutos me lo voy a quitar porque no aguanto el frío o el ardor, pues no estoy haciendo nada. Entonces es importante, pues les dejo esa recomendación que puedan realizarlo de forma correcta. En cuanto al hombro y al codo, como no se puede de pronto sumergir, entonces sí colocar una compresa, obviamente con un material que no me vaya pues a quemar ni de pronto a maltratar la piel, pero sí que concentre el frío y que puedo dejármelo estos 15, 20 minutos mínimo. Esto se puede hacer día de por medio y de esta forma ustedes van a lograr tener mejoría con estos síntomas. Pero hay unas medidas de prevención que son las que debemos utilizar, las que debemos conocer y las que debemos colocar de ejemplo a los demás, ¿sí? Para prevenir todos estos desórdenes que pueden aparecer en miembro superior. Entonces tenemos las pausas activas. Yo sé que no le damos la importancia, ¿sí? Muchos saben lo que es, para qué sirve, los beneficios, pero no la ponemos en práctica, no la hacemos. Y obviamente, si yo no la hago, es difícil yo poder exigirle a otra persona que haga las pausas activas, porque no, primero de pronto no saben, no conocen, porque mi líder, mi coordinador, la persona que tengo de referente, yo nunca la veo haciendo pausas activas. Entonces, es importante que ustedes como de pronto personas visibles puedan interiorizar la importancia de las pausas activas, ¿sí? Las pausas activas, además de todos los beneficios que nos saca de la monotonía, que pues nos activa físicamente, nos ayuda a prevenir este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque nuestros tejidos, después de pasar por lo menos 5 o 6 horas en una posición prolongada, en una postura de dormir, nos levantamos para enfrentarnos a una jornada laboral por lo menos de 8 horas. Entonces, si yo estoy 8 horas haciendo X tarea donde mi cuerpo tiene que estar de pie o tiene que estar sentado, y estamos hablando de que la postura aumenta de 2 a 3 horas en la misma postura, entonces, ¿qué sucede? Yo no estoy preparando mi cuerpo a enfrentarme a esa jornada laboral. Entonces, aquí lo importante es que usted tenga claridad de que si yo voy a enfrentarme a este tiempo laboral, debo preparar mi cuerpo. Y lo ideal es que se hagan 2 veces en la jornada laboral, no más de 10 minutos. Es algo muy sencillo, pero que de verdad va a traer mucho beneficio. Entonces, yo entro a la jornada laboral, espero, no sé, 2, 3 horas y hago mi pausa activa, ¿sí? Vamos a preparar el cuerpo. Luego, después de almuerzo o después de ya mi segunda jornada, yo a mitad, tipo 2, 3 de la tarde, vuelvo y hago nuevamente pausas activas. De esta forma ya yo estoy preparando mi cuerpo, activándolo y estirando todas estas estructuras, pues que están expuestos a todo lo que les he comentado. Entonces es importante que ustedes conozcan estos beneficios, sepan realizar este tipo de estiramientos, de ejercicios para que tampoco se vayan a lesionar, y de esta forma ustedes van a evitar estas enfermedades. Entonces, como les dije, la idea es que ustedes repliquen toda esta información. La actividad física, pues algunas personas por temas de tiempo y demás no hacen ejercicio. ¿Y qué sucede? Que nuestro cuerpo, si no está preparado, por ejemplo, si no tenemos unos músculos en cuanto en la parte abdominal, músculos fuertes, mi espalda, que son los músculos paravertebrales, que son los que hacen, digamos, esa contracción junto con la parte abdominal, están débiles. Entonces, si yo estoy sentada mucho tiempo, 2, 3, 4 horas, y de forma incorrecta, ¿qué sucede? Que comienzan a aparecer los dolores, comienzan a aparecer los síntomas, porque no tengo una buena musculatura para enfrentar mi jornada laboral. La higiene postural es súper clave. O sea, yo sé que muchas veces pensamos, listo, de pronto mi puesto no es el adecuado, yo quisiera tener todo totalmente ergonómico,
que yo pueda tener, no sé, mi silla, el monitor, el espacio en mi escritorio, el teclado, el mouse, todo que sea muy, muy bien ergonómico. Pero ¿qué pasa? Que si yo puedo tener todo eso, sí, puedo tener una buena condición, pero si yo no adopto una buena higiene postural, no estoy haciendo nada. Ahí me toca a mí tener claro cuál es la forma correcta de estar sentado, cuál es la forma correcta de estar de pie, cómo debo digitar, ¿sí? Cuáles son los espacios, los centímetros, cuáles son las distancias que debo tener entre mi visión y la pantalla, por ejemplo, la altura que debe tener mi monitor, el espacio que deben tener mis antebrazos para poder apoyarnos en el escritorio. Todos esta información la debo conocer y la debo poner en práctica, ¿sí? Para poder evitar, como les decía, cualquier tipo de enfermedad osteomuscular. Las normas para una buena higiene, para una buena manipulación de cargas. Y aquí hablamos de todo tipo de carga y hablamos también de cualquier tipo de levantamiento. Sí, lo aclaro porque como hay personas que de pronto están en la parte asistencial, que tienen que movilizar pacientes, hay unas técnicas específicas para eso, pero la norma es la misma. También para el que va a levantar una caja, para el que va a levantar un bolígrafo que se cayó, para el que va a hacer cualquier tipo de traslado, transporte o movimiento de una carga. Si tú no la haces de forma correcta, obviamente van a aparecer las lesiones. Entonces, la forma correcta, la norma básica, espalda recta, rodillas flexionadas y traer el peso al cuerpo, ¿sí? Si yo tengo claro que yo debo hacer o debo tener en cuenta estas tres variables al momento de levantar cualquier tipo de carga o de trasladar cualquier tipo de carga, obviamente me estoy cuidando. Obviamente estoy previniendo que me aparezcan estas enfermedades. Si yo utilizo una maleta, un maletín, un morral, una cartera, y si yo sé que pesa, si tengo la posibilidad de usarla de ambos lados, yo debo de usarla de ambos lados, no solamente de uno solo, ¿sí? Si de pronto la cartera es solamente de un solo lado, yo tengo que cambiarla y pasarla también al lado derecho, al lado izquierdo, poder hacer ese intercambio. ¿Por qué? Porque obviamente esto me ayuda a equilibrar el peso. Entonces, estas son técnicas o son recomendaciones, perdón, que ustedes deben tener claro, porque de esta forma vamos a evitar todas estas enfermedades, ¿sí? El descanso adecuado. Si yo tengo problemas, no sé, de sueño, tengo problemas de alimentación, problemas de insomnio, problemas que de pronto afectan en la parte de mi descanso o que el descanso, entre comillas, lo tomo para hacer otro tipo de tareas o actividades, yo no estoy dejando que mi cuerpo recupere fuerzas y se va a fatigar como cualquier máquina, ¿sí? Si no le hacen un buen mantenimiento, si no le hacen todo el tema que de ajustes, cualquier máquina se va a desajustar. De la misma forma, nuestro cuerpo es una máquina, ¿sí? Si yo no le doy el descanso correcto, si yo no lo preparo físicamente para la actividad que voy a realizar, se va a cansar y ahí es donde viene la factura, donde vienen aparición de síntomas, donde vienen los signos y si a eso veo de que ya tengo 20 años haciendo lo mismo, 15 años haciendo lo mismo, ya tengo un factor de exposición alto, entonces obviamente va a aparecer mucho más rápido. Entonces, mi consejo para todos es que pensemos primero en nuestra salud, ¿sí? Nuestra salud es lo primordial. Tengamos claro de que hay condiciones que necesito, pero que también yo como trabajador, como profesional, como persona, debo pensar en que si yo tengo una buena actitud, una buena higiene postural, yo voy a cuidarme y voy a prevenir estas enfermedades. Entonces, esto es la información pues que les trae el día de hoy. Esta presentación se las voy a compartir. Ya la persona pues encargada de aquí colaborarme ya lo tiene. Entonces, me va a colaborar para que ustedes también lo tengan. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Si está claro la información que les dije. Ahí están los links de tanto de